Ni hao, moshi shongo, wan jini, wo shi, win sen chu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 6 de agosto de 2015, haremos de su conocimiento la información relevante del 7 de agosto de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula Canciller chino rechaza declaraciones de Filipinas, Japón y Estados Unidos sobre mar meridional de China. El ministro de Relaciones Exteriores de China aclaró la postura de China con respecto al tema del mar meridional de China y rechazó las declaraciones al respecto de Filipinas, Japón y Estados Unidos. Durante el foro regional de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el ministro señaló que China siente la imperativa necesidad de decir la verdad y de aclarar su postura debido a que el tema del mar meridional de China fue planteado por algunos países durante el foro y la reunión de cancilleres del este de Asia. En primer lugar, la situación en el mar meridional de China es estable y la posibilidad de un conflicto importante simplemente no existe, dijo. Por lo tanto, China se opone a toda declaración y acción poco constructiva que exagere las diferencias y el estancamiento y que genere tensiones porque se apegan en lo absoluto a los hechos. China tiene el mismo interés que otros países en cuanto a la libertad de navegación en el mar meridional de China, pues la mayoría de las mercancías chinas son transportadas por mar, dijo el canciller, quien agregó que la libertad de navegación en la zona también es muy importante para China. China siempre ha sostenido la postura de que las partes tienen la libertad de navegación y sobrevuelo en el mar meridional de China de conformidad con las leyes internacionales. China está dispuesta a trabajar con otras partes para mantener la libertad de navegación y sobrevuelo en el mar meridional de China. Con respecto a la disputa sobre las islas Marshall, el funcionario dijo que es un viejo problema. Las islas ubicadas en el mar meridional de China son territorio chino, pues China fue el primer país en descubrirlas y en ponerles nombre, dijo. El ministro chino dijo que este año se celebra el 70º aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial y que hace 70 años China recuperó las islas Marshall y Sisha, que habían sido ocupadas ilegalmente por Japón. La Declaración del Cairo y la Proclamación de Potsdam, sobre las cuales se funda el orden internacional de posguerra, exigieron a Japón la devolución de los territorios que habían robado a China, dijo el ministro. Los buques utilizados por China para recuperar las islas fueron proporcionados por Estados Unidos, nuestro aliado, dijo, y agregó que estos hechos deben haber quedado registrados en sus respectivos archivos. En los 70, algunos países empezaron a invadir y ocupar islas y arrecifes después de los informes sobre reservas petroleras en el mar meridional de China, lo que violó los derechos legales y los intereses de China. De acuerdo con las leyes internacionales, China tiene el derecho a defender su soberanía, sus derechos e intereses y asegurarse de que las acciones ilegales que violen sus derechos e intereses legales no ocurran de nuevo. El diplomático dijo que Filipinas no dijo la verdad al plantear el tema del mar meridional de China. El ministro señaló que Filipinas afirma que la isla Guangyan y otras islas de arrecifes relacionadas en el mar meridional de China le pertenecen. Pero el Tratado de París de 1898, el Tratado de Washington de 1900 y la Convención entre Estados Unidos y Reino Unido de 1930 establecen claramente que el límite occidental del territorio filipino se ubica a 118 grados de longitud este. La isla Guangyan y las islas Masha obviamente no son territorio filipino porque se ubican por completo al oeste de los 118 grados de longitud este. Después de la independencia, las leyes nacionales de Filipinas y los tratados pertinentes reiteraron los efectos legales de los tres tratados antes mencionados y una vez más definieron de manera expresa el límite occidente del territorio filipino como los 118 grados de longitud este. Pero después de 1970, Filipinas ocupó ilegalmente 8 islas y arrecifes en las Islas Marshall de China con 4 operaciones militares. Así es como surgieron las disputas territoriales entre China y Filipinas. En el arrecife Ren-Ai, que forma parte inherente a las Islas Marshall de China, Filipinas encalló ilegalmente un viejo buque de guerra en mayo de 1999 en el lugar con el pretexto de dificultades técnicas. China ha presentado repetidas gestiones solemnes ante Filipinas para exigir al país el retiro inmediato del barco. Por su parte, Filipinas ha hecho promesas explícitas de numerosas ocasiones a China sobre el retiro del barco. Posteriormente, Filipinas dijo a China que no se convertiría en el primer país en violar la declaración sobre conducta de las partes en el mar meridional de China. Sin embargo, el diplomático señaló, han transcurrido más de 15 años y el barco se ha oxidado. En lugar de cumplir su promesa, Filipinas ha declarado abiertamente que introdujo furtivamente concreto y otros materiales de construcción en el barco para una consolidación. El 14 de marzo de 2014, el ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas firmó en una declaración que el propósito de encallar el barco fue ocupar el arrecife Renai. Filipinas expuso así la mentira de 15 años que inventó y rompió su promesa, simplemente la falta de credibilidad internacional.
El ministro también refutó las declaraciones de los representantes japoneses en el sentido de que los arrecifes y las islas artificiales en el mar meridional de China no generan derechos legales para el propietario. Pero veamos lo que Japón ha hecho. En los últimos años, Japón ha gastado cerca de 10 mil millones de yenes, 80 millones de dólares, en el diminuto atolón de Okinotori para convertirlo en una isla de facto con cemento y acero, y después reclamó ante Naciones Unidas derechos sobre una plataforma continental que se extiende más allá del límite de 200 millas náuticas de sus costas como zona económica exclusiva. Pero la mayoría de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas consideraron inconcebible el reclamo de Japón y decidieron declinar la propuesta. Por lo tanto, Japón debe analizar sus propias palabras y acciones antes de criticar a otros. A diferencia de Japón, China afirma su derecho en el mar meridional de China desde hace mucho tiempo, lo que no requiere una ampliación a través de ganarle terreno al mar. El ministro enfatizó que China es una víctima de facto del tema en el mar meridional de China. Para mantener la paz y la estabilidad en el mar meridional de China hemos mostrado una gran moderación. La postura básica de China es resolver las disputas pertinentes a través de la negociación y la consulta sobre la base del respeto de los hechos históricos y a las leyes internacionales, incluyendo la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar. Esta postura no cambiará nunca, dijo. Después de negociaciones amigables, el ministro, China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático formularon una serie de mecanismos para manejar de manera apropiada el tema del mar meridional de China. Uno es el enfoque doble, que indica que las disputas relevantes deben ser abordadas por los países directamente involucrados a través de consultas y negociaciones amigables. Esto también se establece en el artículo 4 de la Declaración de Conducta de las Partes, con el cual se han comprometido China y los miembros de la asociación. Ambas partes acordaron realizar esfuerzos conjuntos para mantener la paz y la estabilidad en el mar meridional de China. Quiero decirles que China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático son totalmente capaces de mantener la paz en estas aguas, dijo el diplomático. El segundo tiene que ver con la implementación de la Declaración de Conducta de las Partes y las consultas para formular el Código de Conducta en el mar meridional de China. El funcionario señaló que, hasta el momento, la Declaración de Conducta se ha cumplido sin tropiezos y que se han logrado algunos avances en las consultas sobre la formulación del Código de Conducta. Desde el inicio de las consultas hace menos de 2 años hemos aprobado 2 documentos de consenso y las consultas entraron en una nueva fase de discusión de temas cruciales y complejos. También acordamos establecer 2 líneas directas entre China y la asociación que pronto empezarán a funcionar. Tercero, China ofreció discutir y formular medidas preventivas para el control del riesgo marítimo para proporcionar una nueva plataforma para la discusión de propuestas e ideas planteadas por las partes pertinentes. Podrá ponerse en práctica una vez que se logre un consenso, dijo. Sobre la llamada propuesta de los 3 saltos presentada recientemente por Estados Unidos, el ministro chino dijo que no es viable. Por ejemplo, ¿cuál es el contenido de los saltos? Las propuestas de las diferentes partes son inconsistentes. ¿Cuáles son los criterios de los saltos? ¿Quién establecerá los estándares? Estos problemas no pueden de hecho resolverse. China, de todos modos, da la bienvenida a los comentarios constructivos sobre el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el mar meridional de China, pero las propuestas deben ser viables y sobre todo no se debe permitir la doble moral, dijo el funcionario. En cuanto a ganar terreno al mar meridional de China, asunto que preocupa a algunos países, no es algo que haya ocurrido recientemente ni es algo iniciado por China. En otras palabras, el estado de las cosas en el mar meridional de China ha estado cambiando en el transcurso de los años. China empezó proyectos de construcción en algunos islotes habitados en las islas Nasha, dijo el canciller, quien enfatizó que su objetivo es mejorar las condiciones laborales y de vida en esos islotes con estrictos estándares ambientales. El ministro chino informó a sus homólogos que para finales de junio, China había concluido el proyecto de ganar terreno al mar. El próximo paso es construir instalaciones principalmente utilizadas para fines públicos, incluyendo faros y edificios de rescate en emergencias marinas para una estación meteorológica de investigación científica marítima, de servicios médicos y de primeros auxilios. Una vez que la construcción termine, China está dispuesta a abrir estas instalaciones a los países de la región. Como el país con la mayor costa en el mar meridional de China, China tiene la capacidad y la obligación de brindar estos bienes públicos marítimos a los países de la región. El ministro señaló que la solicitud de arbitraje sobre el tema del mar meridional de China fue mencionada por Filipinas en las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores del Este de Asia y del Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en un intento de calumniar a China. Deseó responder con hechos. Primero, arreglar las disputas a través de negociaciones directas entre las partes pertinentes es la forma defendida por la Carta de Naciones Unidas y una práctica internacional común, indicó el ministro. Aún más importante, también está claramente señalado en la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el mar meridional de China. Con este fin, China ha propuesto conversaciones bilaterales con Filipinas y la propuesta todavía es válida, pero hasta hoy la parte filipina todavía rechaza nuestra propuesta, añadió el ministro chino. En cuanto al procedimiento para iniciar un arbitraje internacional, el funcionario dijo que la práctica normal es que los países involucrados deben alcanzar primero un consenso. Sin embargo, ni Filipinas informó a China por anticipado ni buscó el consentimiento de China. Filipinas simplemente emprendió en forma unilateral y enérgica el arbitraje, dijo el funcionario. La parte china no puede entender ni va a aceptar una situación de esta naturaleza cuando lo que
no se desprende eso el verdadero motivo que existe detrás o están encubiertos de esta situación. El ministro chino afirmó que Manila debe saber que China ya había emitido una declaración en 2006 en el sentido de que no aceptará el arbitraje conforme a la sección 298 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo que es un derecho legítimo de China conforme al derecho. Además de saber que es imposible que China acepte cualquier resultado de un arbitraje, Filipinas todavía insiste en promover el mencionado arbitraje en violación de la declaración sobre la conducta de las partes en el mar meridional de China y del acuerdo con China para solucionar el asunto de forma bilateral. Solo hay una posible explicación para esto, que el objetivo es enfrentar a China, dijo el ministro. El pueblo filipino debe conocer la verdad y el futuro del país no debe ser secuestrado por una minoría de personas. Sin embargo, el ministro chino enfatizó que la puerta al diálogo sigue abierta. Creo que mientras las dos partes se sienten y conversen seriamente, siempre habrá una solución al problema, añadió el ministro chino, concluye esta información. La siguiente nota. China promete suministrar la necesitada infraestructura a países en vías de desarrollo. El ministro chino de Relaciones Exteriores anunció que China suministrará la más que necesitada infraestructura a los países en vías de desarrollo, incluyendo las naciones del sudeste asiático. El funcionario indicó que las prioridades de la cooperación entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en la ruta de la seda marítima del siglo XXI deben ser la construcción de infraestructura y la cooperación internacional en la capacidad de producción. El diplomático señaló que China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se encuentran en diferentes etapas de industrialización, pueden lograr la complementariedad. La cooperación entre las dos partes cuenta con sus propias características, dijo, explicando que China tomará en consideración las necesidades de los países con los que coopere antes de proporcionarle la infraestructura y las capacidades de producción industrial muy necesitadas. Esto sin duda es de alta calidad y sostenibilidad, agregó el funcionario. Durante el proceso de cooperación, China no tiene intención de competir con otras naciones, subrayó el ministro chino. Sin embargo, acotó, parece que algún país no quiere trabajar sinceramente por la cooperación, sino enfrentarse con China. Apuntó que todos los países deben aprovechar bien sus propias ventajas y concentrarse en sus propios asuntos, concluye esta información. La siguiente nota, canciller chino advierte a Japón no forcejear con China. El ministro de Relaciones Exteriores de China advirtió a Japón que no debe forcejear con China. De acuerdo con el diplomático que sirve de fuente, que solicitó no ser identificado, el ministro se reunió con su homólogo japonés a petición de la parte japonesa al margen de la reunión de cancilleres sobre la cooperación en el este de Asia realizada en Kuala Lumpur. Durante el encuentro, el ministro chino dijo que este año se conmemora el 70º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, lo cual tiene una importancia especial. Con respecto a la cuestión histórica, dijo el funcionario, Japón debe adoptar una actitud seria y responsable en lugar de intentar enredar las cosas. En relación con el rumbo del desarrollo nacional, Japón debe valorar la paz y apegarse a ella y evitar correr la misma suerte que en la Segunda Guerra Mundial. Sobre la actitud hacia China, el diplomático señaló que en lugar de forcejear con China en todos los aspectos, Japón debe poner en práctica su declaración de que China y Japón son socios de cooperación, no una amenaza. En respuesta a la exploración en el mar meridional de China, que el ministro de Relaciones Exteriores de Japón mencionó en la reunión, el ministro chino hizo un breve recuento de los hechos y de la postura de China al respecto y pidió a Japón tratar el asunto de manera pragmática, concluye esta nota. Así damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sa chen, min tan chen.